Glomerulonefritis. La definición de la glomerulonefritis se basa como en varias cosas. Primero, una definición patológica que incluye la inflamación intraglomerular, claramente. Esta inflamación intraglomerular puede ser algo muy leve o local, difusa o llegar incluso a ser crescéntica, que esa es la forma de clasificar estas glomerulonefritis en el fondo desde el punto de vista patológico, ¿claro? Por otro lado, también está la clasificación desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, que es la que vamos a ver ahora con más detalle. Por el lado clínico, también la glomerulonefritis se define como la aparición de hematuria de tipo dismórfica, es decir, de una hematuria glomerular o no de vía urinaria. ¿Claro? Recuerden acá primero hematuria dismórfica. Muy bien. Las glomerulonefritis se pueden clasificar de varias formas distintas. A mí me gusta la clasificación según inmunohistoquímica, ya que encuentro que es más simple, pero la pueden clasificar como se les dé la gana prácticamente. No la van a preguntar de esta manera, sino que les preguntan como las causas más específicas. Dentro de los patrones de la biopsia que pueden encontrar de la inmunohistoquímica, existe el patrón en cielo estrellado, que es el patrón difuso, es decir, tengo distintos depósitos de inmunoglobulina en lugares aleatorios. Esto es importante mencionarlo. Depósitos de inmunoglobulinas, de IGs voy a poner, porque pueden ser IgA o IgG, incluso IgM, aleatorios. Aleatorios. El patrón lineal, donde tengo depósitos de inmunoglobulinas lo más probable es que sean G, en lámina basal, es decir, siguen los contornos de un vaso. Se lo digo, lo he visto en una pregunta en realidad, y aparecía claramente como formaban un vaso si uno lo seguía. Y el patrón pauciinmune, que no tiene depósitos. Sin depósitos, es decir, nada brilla en la biopsia. Están en las causas escritas de esta manera intencionalmente, ya que las más frecuentes son aquellas que dan un patrón en cielo estrellado. Dentro de estas, la más frecuente de todas es el depósito de inmunoglobulina A o nefropatía por IgA, por depósitos de IgA, que corresponde a la enfermedad de Berger, también como nombre antiguo. ¿Claro? Por otro lado, tenemos también causas como la nefropatía sistémica por IgA, que sería el púrpura Stolling-Genot, depósitos de inmunoglobulina G, que corresponderían al caso de lupus. También lo puede dar la endocarditis como fenómeno autoinmune, endocarditis, etc. En el fondo hay demasiadas causas que pueden depositar inmunoglobulinas. El patrón lineal lo dan dos causas particulares en el fondo que son muy parecidas y que tienden a mencionarse como iguales. Uno es el síndrome, o perdón, más que síndrome, sería la enfermedad antimembrana basal, donde aquí por si acaso las inmunoglobulinas son específicas contra una molécula de la membrana basal que es el colágeno 4. Bueno, y lo otro es el más conocido en realidad, que puede ser muy parecido, ambos pueden ser como lo mismo en sus oídos, que sería el good pasture. Es como síndrome de riñón-pulmón, que tiene hemorragia en riñón y pulmón. Las del patrón pauciinmune son aquellas causas que no generan brillo en la inmunistoquímica. Y aquí se pueden hablar de las típicas vasculitis ANCA positivo. ¿Ya? Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, la poliangitis miroscópica,
también, como lo vimos en reumato, o lo vamos a ver en reumato, también se conoce como PAM. Tenemos la poliangiitis granulomatosa, que también se conoce como, no es PG ni nada, sino que sería aquí el Wegener, que ya no se dice Wegener por si acaso. Y si mal no recuerdo, la otra es la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, que sería el Churg-Strauss. Claro, esas serían como las causas más frecuentes que pueden encontrar de glomerulonefritis. Y el estudio de este paciente se debe realizar en el fondo de la forma que ven acá, con Buncrea, perdón, ahí me quedo en minúscula, Buncrea, seguimiento de orina para confirmar que sea una orina con hematuria dismórfica, electrolitos plasmáticos, ANCA, para buscar enfermedades en el fondo, complemento también, que es bastante útil, porque hay causas que tienen complemento disminuido, virus o pruebas virales en el fondo, que sería VIH, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, y biopsia renal como último examen, y que no es necesario pedirla en todos los pacientes. Por ejemplo, en un paciente con sospecha de enfermedad de Berger no es necesario pedirlo. Ahora, que estamos hablando del Berger, es importante mencionar que esta enfermedad es la más frecuente. Ocurre como una reacción muchas veces a alguna infección viral, es decir, tengo una infección viral y a los 2 días siguientes me aparece hematuria. ¿Ya? Si es que la historia es así de clara y la hematuria es asintomática, es decir, no tiene un síndrome nefrítico asociado, probablemente sea una enfermedad de Berger y no sea necesario pedir una biopsia. ¿Claro? Pero si la historia ya es más atípica, es decir, se le agregó hipertensión y edema que antes no tenía, o tiene falla renal asociada, ahí habría que pensar en algo más malo y estudiarlo con biopsia. El Berger se manifiesta típicamente como una glomerulonefritis monosintomática, es decir, hematuria monosintomática. Pero en ocasiones también puede presentar un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que sería lo que hablaba hace un rato de cuando está todo inflamado y produce una glomerulonefritis crescéntica histopatológicamente asociada a una falla renal que aparece en pocos días. ¿Ya? Eso es como lo que podría producir un Berger. En esos contextos, el manejo del Berger, cuando es un síndrome nefrítico rápidamente progresiva, se tiende a manejar con el uso de corticoides. ¿Ya? Es como un púrpura de Thorin-Genot, también pasa lo mismo ahí. Si es que tiene compromiso local, ya solamente hematuria y quizás las lesiones en la piel, se podría manejar con observación, pero si llega a presentar falla renal o hemorragia digestiva, por ejemplo, se maneja con corticoides. Entonces, manejo de enfermedad de Berger, el típico sería observar si síndrome nefrítico o glomerulonefritis rápidamente progresiva, corticoides. Síndrome nefrítico. Acá hay que comprender que el síndrome nefrítico es una manifestación extra de una glomerulonefritis, que es bueno separarlo para comprender sus causas también. Por lo tanto, el estudio se podría decir que se mantiene. La clínica de un síndrome nefrítico o su definición es tener esta triada, que es hipertensión, edema y hematuria. Con esas 3 cosas basta. El estudio inicial del síndrome nefrítico tiene que ser de forma muy similar al estudio, como les dije recién, de la glomerulonefritis, de las glomerulonefritis. ¿Ya? Además de esto, habría que sumarle otro examen para su causa, a una de sus causas más frecuentes, que sería el antistreptolicina o ASO. ¿Ya? Que esto sería como para ver una posible glomerulonefritis postreptocócica. Claro que es la causa más frecuente. Recuerden que el paciente con glomerulonefritis postreptocócica presenta un cuadro de síndrome nefrítico varios días después de tener la faringomigdalitis streptocócica, es decir, 10 días por lo menos.
Por eso mismo el lazo se hace positivo, porque en contexto de una faringoamigdalitis aguda con síndrome nefrítico, si llega a días de evolución, lo más probable es que sea un cuadro de Berger. Por estreptocócica, entonces, después de una de una infección estreptocócica. Ahora hay que hablar de las causas aquí en síndrome nefrítico que disminuyen el complemento, típicamente. Dentro de ellas tenemos la más frecuente, primero, que es la glomerulonefritis postestreptocócica, la más frecuente de todas. Voy a poner acá al lado que esta, recuerden, día 14 días post faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Ya? Otras causas, que no me atrevo a mencionarlas como en orden porque puede que sea más frecuente a veces en algunas partes una que otra. Tendríamos el lupus, ¿ya? Criolobulinemias, endocarditis bacteriana, que sería un fenómeno autoinmune de la endocarditis. Tenemos la embolía por colesterol, que esta última es por mala suerte, ¿ya? Es una embolía post procedimiento angiográfico. Y la última causa que hay que nombrar sería la glomerulonefritis, ¿ya? Mesangial o mesangiocapilar. Bueno, ok, el estudio definitivo de un síndrome nefrítico va orientado en el fondo a estudiar la posible causa cuando no tenemos una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Ya? Estudio definitivo sería con biopsia. Y esto sería cuando no hay historia típica, no hay historia compatible con glomerulonefritis postestreptocócica. Es decir, el ejemplo que les di hace un rato de un paciente que tenía una faringoamigdalitis y que a los 2 días o 3 días le aparece un síndrome nefrítico, nosotros tenemos el pensamiento de que es una posible enfermedad de Berger, pero es atípica, ¿ya? Y es raro, por lo tanto habría que estudiarlo con una biopsia, ¿ya? O estudiarlo con todos los exámenes que abrimos más la biopsia. Cuando tenemos una faringoamigdalitis, una glomerulonefritis postestreptocócica, el manejo acá tiende a ser sintomático. Es decir, hay que dar para la presión arterial IECAS o ARA2, para el edema hay que dar diuréticos. Bueno, recuerden, el síndrome nefrítico sería entonces una extensión de la glomerulonefritis como sintomatología asociada. Síndrome nefrótico. Acá lo primero que hay que comprender es la definición de un síndrome nefrótico y su clínica, que en realidad es lo mismo. La definición sería edema generalizado asociado a proteinuria en rango nefrótico, que es mayor a 3 gramos en 24 horas, o tener un índice proteinuria-creatininuria, para no esperar 24 horas, que sea mayor a 2. ¿Ya? Con esto tenemos el diagnóstico de un síndrome nefrótico, pero siempre y cuando se asocie a consecuencias de esta proteinuria grande, es decir, hipoalbuminemia y dislipidemia. Otras manifestaciones que puedo presentar también va a ser la lipiduria, que tiene relevancia desde el punto de vista diagnóstico, disminución de las proteínas C y S, que van de la mano aquí con la posible trombofilia que va a presentar, trombofilia adquirida, disminución de las inmunoglobulinas, que esto produce en el fondo cierto grado de inmunodeficiencia, sobre todo contra neumococos, por ejemplo, ¿ya? O hemófilos también, hipotiroidismo por disminución de precursores tiroideos. ¿Ya? Que antes decía que la tiroglobulina, ¿ya? Era una proteína que nos aportaba tiroides o hormonas tiroides, pero en realidad no, es el precursor. Así que perdón por eso.
Las causas de síndrome nefrótico están actualizadas en esta diapositiva y lo hago principalmente porque yo antes mencionaba siempre la glomerulopatía membranosa como causa más frecuente, claro, pero no es así. Actualmente, la más frecuente de todas es la glomerulopatía o la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que antes decía que estaba asociada al VIH, pero en realidad es la primera idiopática. ¿Ya? ¿Puede estar asociado al VIH? Sí, puede estar asociado a otras enfermedades también, pero es la primera, claro. Esta es la primera de todas. Recuerden acá, paréntesis, puede estar asociada a VIH, que sería como lo que decía antes, y que es para complementarlo un poco. Luego tenemos la glomerulopatía membranosa, que yo antes siempre decía, esta es la patología o la glomerulopatía asociada a la diabetes mellitus, lo cual es falso. ¿Ya? Esta glomerulopatía membranosa es idiopática. ¿Ya? Se puede asociar a enfermedades autoinmunes, como el lupus, ¿ya? Por ejemplo, o fármacos. Luego tenemos la enfermedad por cambios mínimos, que es la típica causa de pediatría. Recuerden acá, edad típica de 1 a 10 años. Más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría. Y la glomerulonefritis membranoproliferativa, que es idiopática y corresponde más frecuentemente a un síndrome nefrótico impuro, es decir, aquí asociada a síndrome nefrótico impuro. Esto es lo mismo que síndrome nefrótico más hipertensión y edema. Luego tenemos las causas sistémicas con compromiso renal. Como les decía hace un rato, las causas que se asocian a... En primer lugar está la diabetes mellitus, que para corroborar el conocimiento se asocia en el fondo a un compromiso renal que se llama glomerulosclerosis nodular. Esto es lo que produce la diabetes mellitus. Está bien igual pensar que la diabetes mellitus es una de las causas más frecuentes asociadas a síndrome nefrótico, pero no es por glomerulopatía membranosa, sino que glomerulosclerosis nodular. La amiloidosis primaria o secundaria también se asocian a glomerulopatía, en este caso la membranosa. El lupus también, glomerulopatía membranosa. Crioglobulinemias, que se asocian más a la glomerulopatía membranoproliferativa. Recuerden, fármacos también se asocian a la membranosa, etc. Creo que esta parte tiene que quedar un poco más clara ahora. Recuerden que glomerulosclerosis focal y segmentaria sería la primera y no está solamente asociada al VIH. Bueno, perdón. Estudio, en el fondo, va a ser similar a una glomerulonefritis. Me dio risa ese perdón que les pedí, pero en realidad es perdón por haberlo enseñado mal, si es que ya les hice esta clase. Ya, similar a una glomerulonefritis, ¿ya? Que es decir, pedir sedimento de orina, pedir además de esto creatinina con BUN, pedir los anticuerpos, pedir también las pruebas virales. Como ven acá, en el sedimento de orina se pueden ver signos de lipiduria, ¿ya? Que se llaman las cruces de Malta. Esto es por lipiduria. También la proteinuria de 24 horas me va a servir para ver cómo está el manejo de este paciente por un lado, para ver si me sirven mis antiproteinúricos y obviamente para el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada es súper importante, ya que para tener diabetes o para que la diabetes produzca esto en general, hay una asociación bien importante y es que hay una hemoglobina glicosilada bien alta y que el paciente tenga también retinopatía diabética. Bueno, complemento es importante al igual que el ANA, el ANCA. Bueno, aquí puse C3, pero en realidad es complemento, lo mismo. Pruebas virales, que sería VIH, virohepatitis B, virohepatitis C, y en ocasiones también electroforesis de proteínas, cuando sospechamos una amiloidosis primaria o secundaria un mieloma múltiple, por ejemplo. Electroforesis de proteínas en sospecha de amiloidosis. La biopsia sería lo último y estaría indicada en general en pacientes que tienen causas como el lupus o enfermedades sistémicas que deban ser como descartadas o etapificadas, ¿ya? En el fondo, la biopsia estaría reservada para pacientes que no tienen
edad clásica de nefropatía por cambios mínimos para pacientes además que tengan, para que otros pacientes no estaría, para que otros pacientes estaría indicada para pacientes que tengan un síndrome nefrótico impuro, ¿ya? Para pacientes que no tengan diabetes, ¿ya? No asociada a diabetes mellitus en general, o típica asociada, siempre y cuando sea puro. Nuevamente pido disculpas por esto y las letras me quedan como muy separadas o en líneas distintas, y es porque no tengo líneas. Ok, vuelvo a la clase. No sé si me comprenden más o menos cómo o cuándo se debe pedir la biopsia. Para ordenar un poco las ideas, se pide cuando el paciente no es de los clásicos, ¿ya? No es una nefrosis lipoidea clásica, no es un diabético muy mal compensado con un síndrome nefrótico clásico, ¿ya? Sino que es para pacientes que tienen síndrome nefrótico puro o alguna otra causa que deba ser tipificada con la biopsia. Bueno, perdón si me di muchas vueltas, pero este tema es importante. En realidad para el INUNACOM no es tan importante, pero a mí me gusta este tema, así que prefiero como hablarlo bien, o tratar de ordenármelo mejor en mi cabeza. Tratamiento. El tratamiento es una dieta normoproteica, restricción del sodio, ¿ya? Y tromboprofilaxis. Eso es como el tratamiento general. Tromboprofilaxis se hace con heparina de bajo peso molecular más las medias anti-TBP. Estatinas para el manejo de la dislipidemia. Antiproteinúricos, que yo antes tenía claro que era el diltiazem el de elección, pero actualmente son los IECAS o la ARA2 en primer lugar. Diltiazem, que es un antagonista de los canales del calcio no dihidropyridínico, bastante útil. Espironolactona y beta-bloqueadores, ¿ya? Todos ellos se pueden usar. Y por último, si es que hablamos de una glomerulopatía primaria, no solamente de la patología que más se habla con corticoides, que sería la enfermedad de cambios mínimos, sino que una focal y segmentaria, una membranosa idiopática y primaria, no asociada a otra causa. Los corticoides son un tratamiento que hay que añadir extra. Bueno, así que espero haber actualizado un poco más lo de síndrome nefrótico y dejarlo más ordenado. Sin embargo, insisto, es poco probable que les pregunten como esta última parte del síndrome nefrótico o su subclasificación, ¿ya? Probablemente las causas los podrían preguntar asociadas quizá a algún caso clínico. Así que no olviden, glomerulosclerosis nodular, ¿ya? Es para la diabetes mellitus.